Que Dios les bendiga a todos ricamente, ese es mi deseo. Y si yo les preguntara esta semana, en algún momento de la semana, ¿fueron agradecidos con el prójimo y también con Dios? ¿Se acordaron de tener esa gratitud? Hace unos días, en un lugar donde habitualmente yo compro, le conté una relación bíblica que hay del agradecimiento. Dice, no, porque habría que ayudar y hay que hacer obras para poder colaborar con el otro. Y digo, sí, es verdad, hay que hacerlas. Pero también la recepción de esas obras a veces no son bien recibidas. Digo, porque Jesús hizo muchas obras, y de hecho hay una historia que yo les voy a traer hoy, donde Jesús le soluciona los problemas que tenían 10 muchachos que estaban en un problema realmente complejo. Y yo le hice la historia, digo, mirá, te voy a hacer la historia un poco más modernizada, y le digo, pensá en el peor problema que te haya pasado en tu vida ahora, el que te venga a la mente, en este preciso instante. Y cada uno, si yo les hago esa pregunta, cada uno pensará el problema que tuvo más grande, o la desilusión más grande, o lo que haya pasado. Digo, esos 10 muchachos estaban pasando ese mismo problema. Vino Jesús, le resolvió el problema, pero solamente volvió uno a darle gracias por lo que había hecho. Y en un momento Jesús le pregunta, pero ¿no había 10 cuando vos viniste? ¿O habré contado mal? Y dice, no, contaste bien. Los otros 9 se quedaron. Y muchas veces perdemos ese interés. Yo, de repente, no tanto ahora, pero antiguamente por mi trabajo, me he encargado de solucionar mucha cantidad de problemas a clientes. Y cuando tenían un problema puntualmente con, de repente, una computadora que le habían borrado el driver, que es el sistema que se conecta el integrado de audio con la parte de la programación de la computadora, para que funcionase hay que cargarle las instrucciones para que ande, y entonces a veces la gente lo tocaba, lo borraba, dejaba de funcionar, y cuando uno le mandaba la información para poderlo resolver, no volvía la palabra gracias para atrás, porque después que tenían el problema resuelto, ya está, total, ya está resuelto. Y los quiero llevar a una historia. Vamos aquí a buscar en Lucas, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo número 11. Lucas 17, versículo 11, que dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente fue sano, sino también fue salvo. Y para llegar al contexto de esto,
esta gente, los leprosos, eran gente que no podían estar en contacto con sus familiares. No podían hablar con sus familiares, no los podían ver, estaban totalmente aislados en un lugar. Yo recuerdo en un viaje que hicimos hace unos años atrás, pasamos por un lugar donde era un recinto todo de piedra, que era un leprosario, un lugar donde estaban los leprosos. Ahí, y estaba totalmente aislado, perdido en el medio de todo arena y arena toda media sucia. Era el lugar donde estaban, abandonados. Le tiraban la comida a lo lejos y la tenían que ir a buscar porque no querían estar en contacto. Esa gente que recibió algo tan importante como la sanidad y poder volver a abrazarse con sus familiares, al estar bien, Jesús le abre la pregunta y le pregunta, pero qué raro, solamente un 10%. De 10, solo uno. O sea que hay 9 que tienen espíritu de ingratitud, que no son gratos a la obra que uno puede hacer. Por eso, qué importante es que nosotros aprendamos a estar con nuestra mirada y nuestra confianza puesta en Dios. Porque nosotros podemos ver, yo ahora los quiero llevar a una historia aquí en breve, en el Salmo 1, Salmo número 1, que no es un salmo muy habitual que se lea, los voy a llevar ahí. Y muchas veces nosotros no entendemos y no somos lo suficientemente agradecidos con Dios, porque Dios nos ha dado muchas cosas, ya que las tenemos, y olvidamos de tener ese agradecimiento con Dios completo. Dice aquí en el Salmo 1, desde el versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en sillas de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prospera. ¿Quién quiere ser parte de esto? Porque acá nos está enseñando algo, un principio bíblico de hacer una plantación. ¿Quién plantó alguna vez algún árbol? ¿Alguno plantó algún árbol alguna vez? Algunos hemos, o de chico o de grande, hemos plantado y lo plantamos y lo cuidamos. De hecho, yo tengo una casa alquilada y me acuerdo de un árbol particular que lo cuidé muchísimo. Porque había traído las semillas de un lugar medio lejos y lo cuidaba ese arbolito. Y los que me alquilaron la casa no eran muy cuidadosos con los arbolitos y me cortaron el arbolito desde abajo del tronco. Después el árbol rebrotó de vuelta. Pero para que yo lo viera crecer alto así, pasó muchísimo tiempo. No había pasado unos días, sino pasó mucho tiempo. Y acá dice, bienaventurado el hombre que no anda según los consejos de los impíos. Así que quiere decir que a muchos se guían por eso. Pero dice, más bien en la ley de Jehová es su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol bien plantado que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Nosotros no podemos pretender de plantar. Daniel, una vez fui allí donde trabaja y estaba en la galería comiendo un morrón. Dice, estoy sacando las semillas para hacer plantines del morrón. Y uno quiere plantar la semilla, quiere que vengan los plantines rapidísimo y a su vez plantarlo y que enseguida nos dé morrones. Pero todo ese proceso demora un tiempo. Y en ese tiempo dice que tenemos que meditar y que sea nuestra delicia. Dice en el 4, no sucede así con los impíos, que son como
como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos, ¿qué dice en su Biblia ahí? Perecerá. Tenemos que estar confiados en la situación que nosotros estemos pasando hoy, porque podemos estar en momentos difíciles. Hay una lectura allí que estaba en Habacuc que dice, aunque la higuera no florezca ni las viñes den sus frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas no estén ya en sus corrales, con todo yo me alegraré. No es la norma que pase. Dice, aunque pasara eso. El relato dice, aunque la higuera no. Aunque, aclara. No es lo normal es que la higuera sí dé sus frutos. Pero si pasa, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y muchas veces nos pasa que con el entusiasmo del trabajo, a veces no entendemos lo bueno del perdón que Dios nos dio. Y a mí siempre me gusta sintetizar o tengo en mi mente muchas cantidades de historias sobre diferentes cosas en la vida cotidiana, para a veces cuando la gente está un tanto desanimada, contárselas. De hecho, les voy a contar una historia de un señor, Brister, de apellido. Este hombre lo descubrieron como que era un asesino serial que había hecho mucho mal a mucha cantidad de personas. Y su deseo más grande era, dice, casarse con alguien que fuera a la iglesia para también matarlo. Llegó a matar a 49 personas y cuando fue descubierto en la última matanza por muestras de sangre que fueron tomando, lo llevaron al tribunal y le dieron 49 cadenas perpetuas. No una, sino tenía 49. Y me gustó cómo estaba toda esa instrucción dada y fueron hablando uno y otros familiares de los que fueron asesinados, y la gente respondía con mucho odio y con mucho enojo y decir, qué bueno, ojalá te pudras, ojalá eres hijo de Satanás. Bueno, cantidad de cosas que escuché. Pero en un momento aparece un señor flaquito, peticito, medio viejito, que le dice, tuve que hacer 40 días de ayuno. Realmente tenía un rencor muy grande adentro porque asesinaste a mi hija. El rencor era grande, yo estaba realmente enojado. Dice, pero ¿sabes qué? Pude entender por medio de esto el perdón tan grande que hay en Dios. Ese hombre del que hablo es el famoso predicador Gille Ávila. La hija de él fue asesinada por este hombre y dice, la historia continúa, dice, y Gille Ávila le mandaba dinero a la cárcel para que pudiera sobrellevarla un poco mejor. Pero lo que pasó es que cuando Gille Ávila le habló de ese perdón delante de toda la gente que estaba ahí, dice que este hombre llegó a un momento a descomponerse de tal manera, a llorar de tal manera y descomponerse, que tuvieron que venirlo a atender los médicos. Porque el amor de Dios es así. No lo podemos entender, por eso les arranqué con esa historia, que Jesús sanó a 10 y volvió solamente uno a ser agradecidos. Por eso yo les hablé al principio, ¿quién de todos
esta semana mostró gratitud hacia el otro. Porque muchas veces tenemos la posibilidad de dar esa gratitud y nos hacemos los tontos. Muchas veces nos pasa. Muchas veces tenemos que hablar con el otro simplemente, no precisamos darle nada, pero sí darle una palabra de aliento y estar confiando de que Dios hace como dice en el Salmo. Esa semilla bien plantada a su tiempo va a dar fruto. No es instantáneo. No podemos pretender que cuando uno planta la semilla, yo tenía un conocido mío que le gustaba mucho hacer negocios medio tipo microondas. Yo le decía, vos querés ponerlo ahí 30 segundos, que haga pip, pip y salte. Digo yo, no planto tomates hoy y viene el mañana y ya le puedo sacar los tomates. Sería muy sencillo si fuera de esa manera. Todo lleva un proceso. Pero en el proceso qué bueno es que nosotros acompañemos lo que dice el Salmo, meditando en él de día y de noche. En momentos había un viejo himno allá, me acuerdo que la cantábamos en la iglesia allá donde iba mi abuela, que decía, si mis días tristes, mis noches negras, le importan a Jesús. A veces podemos tener días tristes, podemos tener noches negras, porque a veces esas noches son negras y problemas que tuvimos y pasamos mal, pero esas cosas le importan a Jesús. Hoy puedes estar pasando un problema de esa magnitud, puedes tener un día triste, puedes tener una noche negra, pero tenemos que aprender como ese predicador, que a veces no lo podemos comprender por qué pasa. Hay muchas veces que no lo podemos entender. Ayer venía bajando, hay una calle que cruza en diagonal Montevideo, que se llama Garibaldi, y entré en una calle que se llama Domingo Aramburú para buscar unas cosas que necesitaba. Y iba un señor muy contento escuchando música en el auto nuevo, porque estaba sin la chapa, que recién se había comprado, aparentemente. Y resulta que frenó uno adelante, frenó otro adelante, y venía otro camión atrás y se lo llevó puesto al auto nuevo, y se dieron todos contra el mismo árbol, uno en fila india, uno atrás del otro. Y yo venía un poquito más atrás. Y entonces, bueno, le digo, me bajé a preguntar si necesitaban, acomodé el camión, si necesitaban algo. Y el tipo del auto dice, ¿y ahora qué voy a necesitar si lo que tenía lo perdí? Y decirle, ¿estás bien vos? El auto tiene solución. Siempre tengo un dicho, lo que se arregla con plata no es un problema. Lo que tiene solución con dinero no es un problema. El problema si tú hubieras muerto, digo yo, sería más complicado que el auto. Y qué bueno es que nosotros podamos a cada uno, así estén pasando un momento que sea como este, que no debería estar muy contento el Señor, de hecho no tenía mucha pinta de estar muy alegre, pero poder decir, hay cosas importantes, que es confiar en Dios y a pesar de que las circunstancias estén atravesando algo que pareciera algo malo, dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no estamos de acuerdo con el plan. Podemos estar no de acuerdo con el plan. Puedes decir, no, pero ¿por qué me pasa esto? Pero dice allí en Isaías, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Qué bueno entender que no tenemos que estar distraídos, que tenemos que tener puesta la mirada en Él, porque el Señor afirma, hay una afirmación en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y aclara, afirma el Señor, tengo planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que Dios los continúe bendiciendo.
y aprendamos una cosa. A pesar de lo que estemos pasando hoy, dar gracias a Dios en todo. Así hoy no entendamos el plan, porque nos puede pasar que hoy no entendamos el plan, pero Dios es bueno en todo momento. Que Dios les bendiga.